Los desastres naturales son impredecibles. No avisan y no tienen fecha. Pueden arruinar la vida de las personas en solo un segundo, despojándolos de todo lo que tienen y de todo lo que tardaron años en construir con mucho esfuerzo. Pero del desastre renace una sociedad con personas aún más fuertes que lucharon para sobrevivir y volver a empezar de cero. Esta es la historia de la familia Dubois, quienes en el 2010 sufrieron una de las mayores catástrofes. Ellos vivían en Haití, uno de los países más pobres y vulnerables de América, pero se las habían arreglado para poder tener una vida con las comunidades justas. Jean, el padre, como la mayor parte de la población, era agricultor. Además, a través de un triciclo, vendía ramas y troncos para los hogares del pueblo, pues por su situación de pobreza no tenían cocinas a gas y se veían obligados a cocinar en cocinas de leña, por lo que John podía traer un ingreso extra a su hogar. Belle, la esposa y madre de sus hijos, era ama de casa. Se quedaba en el hogar cuidando a sus 4 hijos, quienes eran su más grande bendición. Tenían problemas, las cosas no eran perfectas, a veces no alcanzaba el dinero y la comida escaseaba, pero dentro de todo, eran unidos y se amaban, y eso era suficiente para esta hermosa familia. Acababa de pasar Año Nuevo. Habían tenido una modesta cena familiar en su casa, todos reunidos con risas e historias muy divertidas. Habían tenido un buen momento, pero el trabajo volvía a empezar para el nuevo año 2010. Todos pidieron que fuera un año exitoso, lleno de muchas cosas buenas, sin pensar que aquel sería el peor año de sus vidas. Había pasado una semana desde ese día. Jean había empezado a trabajar jornada completa, pues la época de cosecha había comenzado, y sus días de trabajo eran muy pesados. Belle se quedaba en casa ayudando a sus hijos mayores con sus tareas y cuidando al más pequeño, pero aquella tranquilidad se vio interrumpida, por lo que sería el más grande desastre alguna vez registrado en el país. Empezó como un pequeño rumor, y luego las paredes empezaron a moverse. El piso temblaba. Las personas gritaban y los perros ladraban. Belle llamó a sus hijos y, cargando al bebé, salió de la casa antes de que ésta se derrumbara sobre ellos. El movimiento no duró mucho, pero fue de tanta magnitud que dejó en escombros a gran parte de la ciudad. Belle y sus hijos pudieron salir a tiempo, pero muchas familias quedaron enterradas en sus propias viviendas. Por donde miraban, había destrucción y dolor de pérdida humana y material. Habían personas llorando y gritando, sucias o con heridas. Todo el escenario era impactante. Dio gracias a Dios de que sus hijos se encontraran junto a ella y que hubieran podido salir. Tenían algunas heridas y el bebé no paraba de llorar. Sus hijos más grandes estaban en estado de shock, observando todo a su alrededor, la destrucción y las personas en peor estado que ellos. Belle al instante tomó acción y recordó el carrito de su esposo, el cual tenía y empleaba para llevar la madera de casa en casa. Se puso a buscarlo en el desastre que era su casa, y lo encontró. Era un transporte perfecto para este momento, y justo en ese momento, un segundo movimiento azotó la ciudad. Era la repercusión del primer terremoto, y asustadas todas las familias que quedaban en pie, se agruparon para no herirse más. Duró unos pocos segundos, pero hizo que las pocas casas que aún quedaban en pie se derrumbaran. En los campos, el terremoto se había sentido, pero al ser campo abierto, los trabajadores aún no sabían la magnitud del desastre que había dejado a su paso. Todos los trabajadores empezaron a inquietar por sus familias, entre ellos John, que aquel día se encontraba trabajando. Había salido muy temprano de casa y solo se había despedido de su esposa, pero no les había dado un beso a sus hijos y estaba tan asustado de no poder verlos por última vez. Fueron evacuados de los campos y llevados a un lugar más seguro. Jan rezaba porque su familia estuviera bien. Belle había logrado habilitar un pequeño carrito, cargó a sus hijos en él y empezó a llevarlos a un sitio más seguro. Tenía miedo de que el mar pudiera salirse
Y aquello sería mucho peor. Tenía en su mente también a su esposo, quien estaba trabajando. No quería irse tan lejos por si él volvía a buscarlos, pero como ese era un centro poblado, la ayuda no demoró en llegar. Llegaron aviones y provisiones del Estado. Comunicaron que estaban movilizando personal para que las personas fueran rescatadas. Fueron llevados a un campo donde se habían instalado. Era bastante lejos de su ciudad y con cada paso que daban, Belle, jalando el carrito con sus hijos, su mente estaba en su esposo, a quien en serio esperaba volver a verlo pronto. John se encontraba bien, pero su mayor preocupación era su familia. En su trabajo no querían dejar salir a nadie para que pueda ir a buscar a su familia por un tema de seguridad. Les dijeron que serían reubicados en un campamento de ayuda no muy lejos de ahí, pero pasaron 2 días antes de que eso pasara, y John sentía que con cada minuto que pasaba, su familia se alejaba más y más de él. El campamento estaba ubicado a unas cuantas horas de los campos de agricultura. Fueron llevados allí, donde se enteró que habían construido más campamentos a lo largo del país, y si su familia se encontraba viva, lo más probable fuese que los hubieran llevado a alguno de esos campamentos. Por lo que John, al confirmar que se encontraba en un buen estado de salud, no dudó en salir del campamento e ir en búsqueda de su familia. Pero aquella travesía duró más de lo que alguna vez había imaginado. El país estaba completamente devastado. No había luz ni comida, solo los campamentos que brindaban alguna seguridad. Y por donde vieran, habían familias destrozadas por la pérdida de algún familiar. Estaba la Cruz Roja, ayudando gente que se había quedado atrapada. John tuvo que interrumpir su misión para ayudar a unas cuantas personas y tenía que descansar en los campamentos de ayuda para comer y recuperar fuerzas. Aún se encontraba lejos de su hogar y cada día su desesperación crecía por su familia. Belle y sus hijos, por otra parte, querían quedarse lo más cerca posible a la ciudad, pero se les hizo imposible como tenía 4 niños a su cargo. Los llevaron a los 5 al campamento más protegido, que estaba en el centro del estado en el que vivían. Belle no quería, pero entendía que era para que sus hijos fueran atendidos en mejores condiciones. Cada día, sin embargo, era una tortura al pensar si su esposo se encontraba con vida o no. El país estaba atravesando un gran momento de desesperación. Hubieron muchas pérdidas humanas y materiales. Fue el más grande incidente alguna vez registrado. Y la familia Dubois se iba separando más y más, pues con cada paso que John daba, Belle y sus hijos se alejaban un poco más. El hombre buscó y preguntó en todos los campamentos con los que se topaba, pero su familia no daba señales de haberse encontrado en ningún lugar, y así la esperanza de John iba disminuyendo. No sabía qué pensar. Toda aquella travesía duró 1 año en el que el país se reconstruyó poco a poco. Se habilitaron carretes, por lo que el paso a la capital del estado era posible. Y John no dudó en embarcarse en aquel viaje. En aquellos meses había llegado a lo que era su hogar. Vio su casa destruida, en escombros, con todas sus pertenencias desaparecidas, sus recuerdos, sus fotografías, todo por lo que él y Belle habían trabajado tan duro. Todo se había ido. Pero una llama de esperanza renació cuando llegó a una comunidad que se había asentado ya hace unos meses, no muy lejos, tratando de reconstruir sus vidas. Y preguntando a todas las personas, le informaron que apenas sucedió todo aquel desastre, a las pocas semanas los del estado se los habían llevado a la capital, porque ella era la madre soltera, con 4 hijos a su cuidado, y ellos recibían más atención. Por lo que John no esperó más y fue hacia la capital, con la esperanza de que en poco tiempo pudieran estar reunidos. Pero sí, en los distritos descentralizados, aún todo el daño no era arreglado después de 1 año. En el centro del país las cosas estaban peores. Había mucha gente en las calles
y se habían construido hogares provisionales. Aún no se lograba construir algo duradero. El caos aún reinaba, aunque ya hubiera pasado tanto tiempo. John estuvo 2 meses en Puerto Príncipe, la capital, buscando por los hospitales, lugares de acogida, preguntando por Belle y por sus hijos. Algunos decían haberla visto, pero nadie tenía una respuesta muy concreta, hasta que caminando, desalentado por la calle, escuchaba una risa que le resultaba muy familiar. Al voltear para buscarla, miró el perfil de su esposa entre la gente, pero rápidamente se perdió en la multitud. Jan corrió atrás de ella, llamándola por su nombre. Tenía el corazón en la mano. Sentía que estaba tan cerca de reencontrarse con su familia. Corrió empujando a algunas personas, pues sentía una gran opresión en el pecho que le impedía respirar. Estaba tan desesperado por finalmente encontrarlos, y finalmente la mujer se dio la vuelta. Al reconocer una voz llamándola, exclamó: «¡John!». Sin poder creerlo y con lágrimas en los ojos, se fundieron en un gran y emotivo abrazo. «Perdóname por haber demorado tanto en encontrarlos. Nunca me hubiera perdonado si algo les hubiera pasado. ¿Dónde están los niños?», preguntó totalmente emocionado, pero al ver cómo cambió el rostro de su esposa, supo que algo iba mal. Empezaron a caminar hacia donde ella le indicaba, y antes de entrar al lugar, le dijo: «Nuestro hijo tenía algunas heridas que se infectaron en nuestro viaje hacia acá, y por la fiebre falleció pocas semanas después del desastre». Tenía lágrimas en sus ojos al terminar de explicarle aquella desgracia a su esposo, quien rompió en llanto de tristeza. Su hijo, el mayor, el primogénito, sentía que había fallado, aunque toda la situación escapaba de sus manos. Cuando por fin pudo reencontrarse con lo que quedaba de su familia, sintió después de 1 año algo de paz, aunque sí dolor por su hijo. Ese dolor no se iría pronto, lo sabían bien. No había podido decirle cuánto lo amaba, y con su familia junta otra vez, y con la esperanza de que todo mejorara para ellos y su país, buscaron la forma de reconstruir sus vidas. Algunas cosas son tan impredecibles que no podemos prepararnos. No podemos tener un plan de reserva, ni hacer algo para evitarlo. Un desastre de tal magnitud nos cambia la vida, pero el amor de tu vida por tu bienestar es lo que más motiva en aquellas situaciones, y la esperanza que nunca debe irse. Es lo que al final te dará un gran resultado. Muchas familias fueron separadas aquel día, pero con fe de construir un nuevo futuro, recayó en todo el país esta obligación de salir adelante. Debemos tomarlos como ejemplo, pues en la vida las cosas pueden suceder sin ningún aviso, pero no por eso debemos darnos por vencidos. Debemos superar siempre aquellos problemas, puesto que eso hace que crezcamos con más fuerza. Si te gustó esta historia, no olvides regalarnos un like para hacérnoslo saber. Además, déjanos en la sección de comentarios qué opinas de esta maravillosa historia y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro contenido. Yo soy tu amiga María José Cisneros y nos vemos en el próximo video en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.